me parece provocador y por lo tanto me gusta enseñarlo. No porque esté de acuerdo con todo lo que plantea Edelman, sino que porque es de esos autores que uno lo hace pensar, ¿no? Tiene cierto nivel de provocación, de estímulo, respecto de la manera en que mira el fenómeno político. Recordemos que de eso se trata este curso, ¿no? Tener herramientas, distintas herramientas, para observar el fenómeno político y poder de alguna manera aprender de él, comprenderlo y utilizarlo dentro del proceso de política pública. ¿Ustedes disfrutaron el texto o no? ¿Quiénes lo disfrutaron? A ver. ¿No? ¿Nadie? Yo lo disfruté. Una relación media tóxica. Como que lo amaba y al ratito ya me aburría. Pero mientras lo iba leyendo, iba diciendo, todo es una mentira. Bueno, tiene varias gotitas de cinismo la posición de Edelman, ¿no? Pero bueno, Sí. también, por otro lado, se nos hace más real, ¿no? Es decir, estábamos hasta ahora observando el fenómeno con las herramientas de Easton, el diagrama de flujo, ¿no? Cómo las cosas funcionan. Después, Robert Dahl, la realidad, ¿no? Y cómo la realidad nos alimenta para poder comprender el fenómeno, entender el funcionamiento, entender quiénes son los actores claves, ¿no? Y entender cuál es la manera de poder transformar esa realidad. Y Edelman nos agrega esa mirada un poquito más, algunos dicen cínica, pero necesaria, ¿no? Un cierto cinismo. Eh, bueno, ustedes acaban de contestar el control de lectura es importante, sí, es básicamente un estímulo académico. Mi creatividad limitada, no he encontrado otro para que lean el texto, ¿no? Y lo tengan leído. Y esta clase es fundamental de que ustedes lo tengan leído, porque no es un autor tan fácil, como se dieron cuenta, no es tan pedagógico, no es un manual, como sí lo eran los otros autores, eran prácticamente un manual, ¿no? Definición, concepto, características, era como mucho más ordenado. Aquí era de alguna manera una tesis central, ¿no? Y por eso la primera pregunta del control también era ¿cuál era la tesis central? Pero no me siento tan culpable tampoco porque tenían el capítulo para leerlo, tenían también la PPT, o sea, tenían herramientas, ¿no? Para poder encontrar la información. Estaba toda puesta de alguna manera en el texto, toda. Y también en los resúmenes, y me interesaba que la leyera. Andrea, tú tienes la mano levantada. Sí, profe, es que me siento media culpable porque como tuve una semana tremenda, yo estudié casi de memoria el PPT y salía, después me tocaba ambas y salía como todo tan estructurado. Yo dije, Dios mío, yo dije, Pero no me leíste el salvé. texto. Hola, tío Javi, se me había olvidado decirte, se me puede cargar petróleo para el furgón, porque mañana con el Washington vamos a ENAP, pero vamos a ir los dos en el furgón. Y así Así es, que nos salimos mañana de esa Los no Ángeles a soy las 6:30. yo. Javier No, tiene encendido el audio. sí. Importante echarle Entonces petróleo, yo pero estudié de su PPT que estaba clarito y casi he estudiado de memoria, profe. Así que yo creo que la hice de oro y no puedo ocultárselo. no, se no se preocupe. Yo me doy cuenta quienes leyeron el texto y quienes leyeron la PPT cuando responden, ¿no? Porque Sí, yo hice la PPT, y por lo tanto, si alguien responde igual que yo, significa que no leyó el texto. no, Pero pues. está bien. Ahí. Lo importante es, vamos a avanzar un poquito con Edelman, ¿no? Juan Francisco tiene la mano levantada. Sí, profe, a mí me pasó algo que, bueno, igual, aparte del texto, la PPT igual era súper clara, pero habían cosas que estaban en la PPT como que no lo había entendido así yo de desde el texto. Por Ah, ya. ejemplo, lo del, lo de lo de los problemas invisibles. ¿Ya? La PPT lo decía diferente a lo que decía en el texto. No sé si era una interpretación o yo no, o yo no entendí no lo entendí el texto, pero era eso. Entonces no, ahí está como que me había preocupado después cuando vi la PPT. Trata de que puedan sus labores Y lo cotidianas. otro, como comentario, era que a mí siempre me ha molestado que me pasó, a mí siempre me ha molestado esta frase de el lenguaje construye realidades, que muchos la ocupan para como bandera, para mejorar las cosas supuestamente, pero en realidad esa frase es solamente para beneficio del que la está utilizando, ¿no? Eh, A mi opinión, ¿no? Mi opinión. sí, no, O a mi experiencia, mejor dicho.
A ver, yo no tengo la misma experiencia, yo creo que es una frase, primero, que refleja un autor, ¿no? Y es una manera de abordar la realidad, no es la única tampoco, no es el único autor, pero es más que algo como para distorsionar la realidad, digamos. Es una manera de comprenderla, donde pone esa frase sobre todo, ¿no? Juan Francisco pone al lenguaje como un elemento central para entender la realidad, claro, pero también como una manera de moldearla, ¿no? Eh, y por lo tanto eso dice, bueno, si no vamos a entender lo mismo por las palabras que usamos, vamos a tener un problema. No lo vamos a poder entender tan fácilmente. Pero este autor Edelman, como ustedes se dieron cuenta, sí pone el lenguaje. Ya el lenguaje nos apareció con Robert Dahl, ¿se acuerdan? Cuando la orientación semántica, la necesidad de entender, más o menos, tener conceptos unívocos, la necesidad de aclarar ciertos conceptos para poder... bueno, aquí Edelman da un paso más, ¿no? Nos dice ya, el lenguaje es central aquí, ¿no? Es muy determinante. ¿Por qué? Porque Edelman habita el mundo de las subjetividades, ¿no? Y la invitación de Edelman incluso va más allá de las subjetividades, involucra la intención con la que yo hago algo. Y a veces la intención con la que yo lo hago es incluso más importante que lo que hago. Lo que, de nuevo, nos aleja un poco de esa sensación de seguridad, del objetivo, lo real, porque estamos derechamente con el hermano en el mundo de las subjetividades y de la intencionalidad, ¿no? ¿Por qué alguien hace esto? Ahora, si bien para muchos la intención con la que yo hago un hecho no es tan relevante, sí lo es al momento de entender el fenómeno político. ¿Por qué? Porque me da luces de lo que busca esa persona cuando empuja una conversación, cuando empuja de alguna manera un cambio, cuando empuja o construye en el lenguaje de Edelman un problema social. Ahora, pero partamos por lo más simple, ¿no? Nos dice Edelman, ¿y qué nos dice este autor en su tesis central? Que los problemas sociales no existen. Lo dice, ¿no? Fuerte y claro. Él no lo dice así en el texto, pero eso es lo que dice, ¿no? Cuando nos dice los problemas sociales son construcciones ideológicas, nos dice, ¿qué nos está diciendo entonces? Que los problemas sociales como nosotros los conocemos no existen. Y eso es una provocación que es interesante, la pone muy al inicio del texto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, ¿no? Lo que hace es decir, la política tiene como rol hacerse cargo de los problemas de la sociedad, ¿no? Buscarle solución. Y resulta que llega un autor y nos dice, los problemas sociales no existen. Bueno, entonces, ¿de qué se preocupa la política si no existen los problemas sociales? Voy a rescatar un concepto de la primera clase. ¿Se acuerdan cuando conversamos de que uno de los roles más importantes de lo político era problematizar la realidad? Ya. Ahora conecten esa frase de inicio de la primera clase de Quito, de la costa de Guayaquil, ¿no? De esa aldea de pescadores, de esa frase de ahí, de ese concepto de problematización de la realidad, conéctelo con Edelman. ¿Qué nos dice Edelman? Los problemas sociales no existen por sí mismos, ¿no? Sino que son construcciones. Y al momento de decirnos que son construcciones, ¿qué nos está diciendo Edelman? Que detrás de toda construcción, ¿qué hay? Un empuje influenciado, ¿Por Un quién? discurso armado. Un ¿Por quién? interés. por las Grupo de personas. interés. Pero usando el lenguaje de Edelman, ¿no? Una construcción ideológica. Claro, eso son las pruebas, son construcciones ideológicas, pero detrás de una construcción, ¿qué hay? Evidentemente, necesariamente. Alguien que la construye. O sea, ¿Una creencia? No, no, hay una alguien que la solución construye, o política. sea, Persona, un Poder. Líderes políticos. intereses. constructor. Un poder. Ah, Un constructor. Si hay una construcción, hay un constructor. Entonces, como Y que se memotecnia, beneficia de ello. claro, Obvio. sí, obvio, por eso lo hace, ¿no? De alguna manera, no, a veces no tan evidente, se beneficia, ¿no? Hay un beneficio para el constructor. Pero a mí como memotecnia, ¿no? En este autor, hay lo que me parece interesante como memotecnia que resume a Edelman. De repente se nos aparece un problema, ¿no? Frente a nosotros. O sea, nos aparece un problema social.
Y ahora que hemos leído a Edelman, ¿qué es lo primero que vamos a hacer siempre cuando se nos aparezca un problema social? Vamos a mirar quién está detrás de ese problema social. ¿Quién es el constructor? ¿Por qué? Porque Edelman nos dice, todo problema social es una construcción ideológica. Es decir, detrás de cada problema social hay un constructor que tiene una intención, que busca algo. ¿Qué busca? Todo constructor. El Influir, refuerzo, Posicionarlo. el influir. refuerzo, según Edelman, usando el lenguaje siempre de Edelman, perdón, pues yo voy a tratar de usar ese lenguaje porque es lo que quiero transmitirle como herramienta, ¿no? Porque no es que esté incorrecto lo que están diciendo ustedes, sino que yo simplemente uso el mismo lenguaje de él. Reforzar la propia ideología. Siempre el constructor va a buscar, esa es su intención, reforzar su propia ideología. Y este es un concepto que a mí por lo menos me costó entender, ¿ah? y que quiero darle un ejemplo de eso, ¿no? Un ejemplo de eso. ¿Qué significa el refuerzo de la propia ideología? Que siempre el constructor va a buscar el refuerzo de la propia ideología. Y lo voy a vincular con otro concepto que usa Edelman, que es de soluciones que anteceden a los problemas. Que también es como, wow, ¿cómo? Sí, ¿cómo va a tener la solución antes del problema? Sí. Si lo que yo estoy buscando es reforzar mi propia ideología, claro que voy a tener la solución antes que me aparezca el problema. ¿Mm? Y ahí se entiende por qué me beneficio, ¿no? De la construcción de ese problema, porque yo ya tengo la solución. Es decir, al momento de construir ese problema, ¿qué estoy diciendo al mismo tiempo? Yo soy la solución, ¿no? Eso es lo que nos dice Edelman. Veamos un ejemplo práctico, porque estamos como en una etapa media teórica conceptual acercándonos al texto de Edelman. Si yo dejo de compartir, ¿a ustedes les crece la pantalla del que está hablando o les queda igual de chiquitita como siempre? La más grande. ¿Se ve más grande? Grande, sí. No porque haya mucho que ver, pero es solamente para concentrarnos en el ejemplo. ¿Ah? Nos dice Edelman, está bien, nos dice, fíjese usted que detrás de cada construcción social, cada construcción ideológica, que es un problema, ¿no? Hay un constructor. Ese constructor va a buscar siempre reforzar la propia ideología. Y además, generalmente va a tener una solución que antecede al problema, o sea, que ya existe antes de que exista el problema. Vamos a buscar un ejemplo para eso. Entre todos estos servidores públicos que tenemos aquí, que levanten la mano quienes quieren ser presidentes de este curso. Los más rápido. 1 y 2. Necesito 2. 2 candidatos a presidente del curso. Ya, por aquí la cantidad de servidores públicos aquí, ¿cómo no va a haber 2 que levanten la mano? Pero levanten la mano como, porque así a mí en la pantalla se me ordenan los que levantan la mano. Eso, muy bien, ya tengo a Angélica. Muy bien. Necesito un segundo candidato. Segundo candidato. Yo no Un quiero segundo hacerlo, pero puedo candidato hacerlo para el presidente de ejemplo. Yo esta igual lo gran... quiero hacer solo para el ejemplo. Ya, Cristóbal. Muy bien, ya tenemos un segundo valiente. Muy bien, me parece bien. Y ahora, en el chat, rápidamente y sin más información, van a tener que votar por Angélica o por Cristóbal. Por favor, voten. Todos tienen que votar. Angélica, Cristóbal, Angélica, Cristóbal, Angélica, Cristóbal, Cristóbal, Angélica, como usted quiera. Solo uno de los dos sí. ¿Eh? Ya. ¿Todos votaron? ¿Todos, estamos todos? ¿Quiere compartir, Gonzalo? ¿Tiene algo que compartir primero para poder decirle que sí? No, profe, no, no, fue casualidad. Ya. Gracias. Ya, ¿todos votaron? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si ya todos votaron, cerramos la urna y decimos que Angélica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Por default, como somos 30 y algo, ganadora, Angélica, y sale elegida presidenta. Y
y Muchas así fue. gracias por su voto. Ah, La confianza, ¿no? Con esos 22 votos, bueno, ahora tienes que elegir la pastilla azul o la roja, Angélica. ¿Quieres ser, ahora que ya fuiste elegida presidenta, hay gente que tiene que elegirlo antes, pero tú lo vas a poder hacer después, ¿quieres ser una presidenta liberal o más socialista? Como usted quiera. A mí me da igual. La ¿Más pastilla roja, liberal o sí. socialista? Sí. La roja o Eh, la azul, oh, es un juego. la azul. La azul, ya. Entonces usted va a ser más liberal, ¿ya? Y por lo tanto, Cristóbal, aunque no, nos va a borrar el chat, usted va a ser el siguiente presidente de este curso, ¿ya? Y con la pastilla, la que quedó, ¿no? La roja. Entonces usted va a ser un presidente socialista. Angélica, inicia su mandato, ¿no? Elegida por este gran país que tenemos aquí todos juntos en análisis político de instituciones. Y resulta que usted como presidenta va a tener que tomar una decisión, más de una, ¿no? Pero una muy atingente. Como una presidenta, según su elección, liberal. Está viviendo nuestro país, nuestra sociedad, un boom económico importantísimo, ¿no? Está creciendo el país, le está yendo muy bien, la tasa de empleo de desempleo, perdón, está bajísima, casi pleno empleo, y usted tiene que tomar una decisión. ¿Sube o baja los impuestos? Los Es subo. liberal. ¿Qué va a hacer si usted es liberal? Siguiendo a Edelman, ¿no? Bajarlos. Mm, bajar, claro. Ya. Los Entonces la bajaría. presidenta Angélica, claro, porque ustedes estamos en un juego, entonces tuvo que elegir una ideología, así, bueno, si él soy liberal y está la economía bollante, ¿no? Y no puede más y está todo bien, baja los impuestos. ¿Y por qué los voy a bajar? Porque qué mejor que las personas tomen la decisión que quieren hacer con sus recursos, con su propio esfuerzo y que les vaya increíble y nosotros no, vamos a cuidar de ellos. Pasa el tiempo, ¿no? Y la presidenta Angélica ve como en su país, no por su culpa necesariamente, ¿no? No por algo una decisión que haya tomado, ve que se deterioran las condiciones, ¿no? Y el país empieza a sufrir una crisis económica, eh, aumenta brutalmente el desempleo, ¿no? A más de 2 dígitos, y el país deja de crecer. Y tiene que tomar una decisión nuevamente en materia económica, muy importante, como presidenta de este país. ¿Va a subir o bajar los impuestos, Angélica? Siguiendo a Edelman siempre, ¿no? Que es nuestra guía en este curso. ¿Qué decisión va a tomar, Ay, qué Angélica? complicado. Eh, Cambiaron a ver si lo totalmente las bajamos. condiciones económicas, ¿no? La realidad Sí, cambió totalmente. se fue toda la mugre. Se fue Toda toda la la mugre. ahora tiene que tomar nuevamente una 30 decisión si pesos, una sube cosa o así. baja los impuestos. ¿Qué decisión va a tomar? Tendré que subirlo. Acto contrario. ¿Una presidenta liberal lo va a hacer? No, No, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? bajarlo nuevamente, mantenerlo. Bajar nuevamente los impuestos y dice voy a bajar aún más los impuestos, el Estado se va a apretar el cinturón. ¿Para qué? Para que el sector privado pueda invertir, pueda generar empleo y nos pueda sacar de esta crisis, ¿no? Estoy simplificando los argumentos de la presidenta Angélica. Y volvemos a Edelman. Si lo que estamos haciendo es un ejemplo de qué significa soluciones que anteceden a los problemas. La solución de bajar los impuestos es propia ¿de qué? De la ideología de la presidenta Herrera. Cuando ella plantea bajar los impuestos, ¿qué está diciendo? Yo soy la solución. Porque cuando usted piensa en bajar los impuestos, ¿en quién piensa? En los liberales como yo. Imagínense que por un segundo la presidenta Herrera dudó y dijo, voy a subir los impuestos. Y le dice a su sociedad y a su país, voy a subir los impuestos porque es la manera de arreglar este problema que tenemos. ¿De quién es más propio subir los impuestos? ¿De los liberales? No. De los socialistas, ¿no? De la pastilla roja. Y si un presidente le dice a su pueblo que la solución no está en él, sino que está en otro, ¿qué va a hacer su pueblo? Bueno,
si la solución es subir los impuestos, hay otro que sabe mejor cómo hacerlo. Bienvenido, presidente Cristóbal, ¿no? Que es el presidente de la idea socialista que estamos simplificando en el ejemplo, ¿no? Estamos simplificando. En general tienden a subir los impuestos, ¿no? Entonces, incluso si Angélica, como liberal, hubiera cedido a la tentación y subir los impuestos, lo que hubiera hecho es darle en bandeja la elección a Cristóbal. Pero, como dice Edelman, la solución siempre antecede al problema. La construcción de un problema, la lectura de la realidad, problematizar la realidad como un problema social, siempre se va a hacer con una intención, reforzar la propia ideología. Si yo soy liberal, ¿qué voy a hacer siempre? Mi solución va a buscar reforzar mi propia ideología. Porque si no lo hace, va a reforzar la de otro, ¿no? Y el beneficiado va a ser otro, no yo. Vamos al caso del presidente Cristóbal. Presidente Cristóbal, ¿usted cuál es su ideología? Acá soy socialista ahora soy socialista. Socialista, ¿no? De la pastilla roja. Finalmente se tomó la pastilla roja, es socialista, ¿no? Fue elegido por la mayoría de este curso que lo vio usted como la solución a sus problemas. Y resulta Estoy que subiendo apenas asume, hereda un país que tiene graves problemas económicos, muy bajo crecimiento, escasa inversión, alto desempleo, y usted tiene que tomar una decisión en materia de impuestos. ¿Qué decisión va a tomar Cristóbal? En teoría tendría que subir los impuestos a los más ricos, a los extra ricos, impuestos específicos, para que así tuviésemos mayor recaudo como Estado, para entregar beneficios sociales por igual a todos los más necesitados. Es, muy bien. Me ahorró la explicación. Y toma la decisión de subir los impuestos, ¿no? Y de alguna manera, bueno, no digo que por responsabilidad suya, ni por culpa, ni en beneficio, pero cambia las condiciones de la realidad y resulta que esa realidad tan dura que estaba viviendo su país cambia, ¿no? Y empieza a haber un gran crecimiento económico y se genera mucho trabajo y hay pleno empleo y hay mucha inversión y en todo ese auge de condiciones favorables, usted como presidente socialista, Cristóbal, tiene que volver a tomar una decisión porque cambió la realidad, ¿no? Estaba viviendo una realidad muy dura, ahora vive la realidad de que está todo muy bien, viento en popa. ¿Qué decisión va a tomar presidente Cristóbal respecto de subir o bajar los impuestos? Yo creo que mi conglomerado, y para tener el apoyo en el Congreso, debería plantear mantener esta línea, No, porque subir o bajar. No se me vaya por los amarillos. no, mira, por la parte política tendría que bajarlo. ¿En serio? Mira, porque yo tendría que decir mis Usted, medidas, presidente socialista, dice que hay que bajar los impuestos. claro, pero tendría que argumentar primero, como usted dice No, primero. me voy a quedar con ese argumento de Ya, realidad. claro. Usted baja los impuestos. ¿Qué nos dice Edelman? En la construcción de un problema social, el constructor siempre, siempre va a buscar reforzar su propia ideología. Si no lo hace, como Cristóbal en este minuto, porque él no está reforzando su propia ideología, sino que está reforzando la de otro, y la gente dice, ah, o sea, usted cree que la solución que tenemos que enfrentar ahora con estas condiciones, con esta realidad, es bajar los impuestos. Hay otros que saben hacerlo mejor que usted. ¿Y se van a acordar de quién? De la presidenta Angélica. Ella bajaba los impuestos y ella siempre decía que había que bajar los impuestos, así que si hay que bajar los impuestos como solución, me voy a ir para allá, a buscarla a ella. Pero bueno, todavía está la decisión en su mano, don Cristóbal. Profe, aplicando lo mismo, obviamente, post lectura de Edelman, obviamente, yo tendría que ir primero con la solución detrás antes de articular el tema Usted ya tiene la de solución en la esta nueva mano, su situación. ideología ya le dio la solución, no necesita ver Claro, ni la realidad ni el problema. pero como los problemas son construidos, yo podría construir también el tema de la solución, po. Perdón, estaba por ahí también debatiendo No, mejor. Y claro, decir por de que supuesto. mis medidas y esta estructuración trajo de que la tendencia fuera a disminuir la tasa de desempleo, a generar más riqueza a nivel país,
por ende, esta situación, digamos que yo ya tomé esta decisión, la refuerzo con que la administración de mi gobierno ha sido buena. ¿No lo puedo tomar como parte de construir Si eso? ¿O tengo que usted siempre estar construye, si batiendo usted problemas? construye el problema con la ideología de otro, ¿qué va a pasar inevitablemente? Ese problema, ¿para Va a quién haber va a cambio. trabajar? Sí, Para pues otro. lo No va a trabajar administra para usted. mejor Angélica, pues. Va a trabajar para la expresidenta Angélica. Entonces usted como presidente y constructor de este problema, según Edelman, siempre va a hacer reforzar la propia ideología. Muy de ese mi Entonces, ¿qué va a hacer comentario. usted cuando cambie la realidad totalmente? Ya no hay una crisis económica, ahora hay un boom económico, auge. ¿Qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar los impuestos? No, tendría que, en función de Delman también, pues, subir también los impuestos. Volver Para a subir entregar los más, impuestos claro, y para entregar obviamente que va a más tener beneficios muy buenas sociales. razones para hacerlo, no decirle, bueno, vamos a aprovechar este boom económico para que el Estado pueda recaudar más recursos y prestar muchos y mejores servicios que lo que está prestando hasta ahora. Y vamos a tener acceso a otras cosas que no habíamos tenido en el pasado o las vamos a tener de mejor calidad o mejor, pero vamos a recaudar más, Claro. ¿no? Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Angélica, dos presidentes muy notables de esta asamblea, ¿no? ¿Quedó claro el concepto de soluciones que anteceden a los problemas? O sea, como que no les quedó claro como que la realidad daba un poco lo mismo. Porque si la realidad estaba lloviendo o salía el sol, yo iba a andar con paraguas igual, porque con paraguas es parte de mi ideología andar con paraguas siempre, ¿no? Y si hay lluvia, obvio que tengo que andar con paraguas porque así me protege la lluvia. Y si hay sol y mucho sol, voy a andar con paraguas igual porque el paraguas me va a proteger del sol. Soluciones que anteceden a los problemas. Y que el constructor siempre va a buscar reforzar su propia ideología. Andrea. Profe, entonces, si estoy entendiendo, si tomamos el ejemplo, un ejemplo real que estamos viviendo ahora esta semanita, la de las cuentas de la luz del IPC, ¿ya? Hay un problema que se cobró 2 veces el IPC, ¿ya? Que eso se supone que el indicador de la luz siempre va como donde se fijan como las tasas de interés, porque la luz es como el eje central. Entonces ahí tenemos un problema, pero nadie ha alegado. ¿Nadie qué? Nadie ha alegado, así como los 30 pesos. Esto Ya, no sé cuántos pero ¿cuál es pesos la pregunta, fueron. Andrea? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo podemos situar esa situación, la que le nombré, como concepto de Edelman. ¿Cómo lo podemos extrapolar a ese caso? Probemos Edelman. Ujú. Hagamos un ejercicio simple, ¿no? Usted dijo las cuentas, los errores en las cuentas de la luz. Exacto. Si el error es del gobierno, ¿a quién favorece? Al gobierno. ¿Lo favorece el gobierno los errores? A la De la A cuenta? la oposición. Perdón. A la oposición. A la A la oposición. oposición, ¿no? Si el error es del gobierno, favorece a la oposición. Entonces la lectura de que el error es del gobierno y que por culpa del gobierno estamos pagando más cuentas de luz, favorece a la A la oposición. oposición. Y Pero, si yo digo, en profe, cambio, ¿mm? para terminar el ejemplo, si yo digo, en cambio, que el error en parte fue del gobierno, pero también de la empresa, que son los beneficiarios, porque el gobierno no se quedó con la plata extra, ¿no? Lo que se pagó extra de la luz, el gobierno no tocó ni un peso. Esperemos, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, esa arista no está. No se quedó nadie con ni un peso, sino que los que se quedaron con plata fueron las empresas. Entonces, las empresas, cuando se dieron cuenta que estaban cobrando de más, no dijeron nada. Esa lectura o construcción del problema, ¿a quién favorece? ¿A A la la oposición? oposición. No, No, por el No, al gobierno. Entonces gobierno. yo al gobierno. estoy mal entonces, profe. ¿Por qué? Entonces, lo que estamos poniendo en ejemplo, que una misma realidad, porque la realidad es la misma, ¿no? Los hechos son los mismos, lo que pasó es lo mismo. Errores en el cálculo de una cosa, errores en el cálculo de otra, pues son dos errores distintos, generaron que todos pagamos más cuenta de luz de la que debíamos haber pagado. Pagamos de más, ¿no? Sea porque hay un error en el cálculo de la inflación, error 1, sea porque se sobreestimaron las inversiones que había hecho la empresa de transmisión, cálculo 2. Esos dos errores generaron 110 millones, 120 millones de dólares más pagados entre todas las cuentas de luz de Chile.
La realidad, la misma. Ahora, la interpretación de la realidad, la problematización de la realidad puede llevar a que la responsabilidad sea más del gobierno o más de las empresas. ¿Y eso qué significa? Que ¿quiénes van a construir que la culpa es de las empresas? El gobierno actual. El La constructor va a ser oposición. las autoridades de gobierno o los parlamentarios del gobierno van a sostener la tesis de que las empresas. La empresa no ¿Tienen un funciona. buen argumento? Sí, claro. El único beneficiario real, ¿quién se quedó con la plata? La empresa. ¿Quién tiene que devolver la plata? La empresa. No hay nada que explicar. Listo. Pero Vamos a hay tomar otra todas las medidas, se buscaron responsables. formulación del problema que fue que el gobierno sabía y no dijo nada. Bueno, yo no estoy diciendo que esté zanjado, que vaya en un camino o en el otro, ¿no? Eso es parte de la lucha política, por decirlo así, ¿no? De la discusión política, del debate político. Frente a una misma realidad se puede problematizar en dos caminos distintos. Bueno, lo vimos recién en el ejemplo, ¿no? Entre los azules y los rojos. Si en cambio la mayoría de la opinión pública, y ahí voy a tomar otro elemento de Edelman, ¿no? La importancia de la audiencia, el rol de la audiencia. Si la mayoría de las personas comparte la visión de que el origen del problema está en el gobierno y en una negligencia de la autoridad de gobierno, y además que parece que sí, porque el ministro tuvo que renunciar, el presidente del Consejo Nacional Eléctrico también tuvo que renunciar. Entonces, si hay autoridades que renuncian, me pareciera ser que la responsabilidad está más en el gobierno, y si eso es así, ¿quién va a construir esa tesis? La oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la favorece, ¿no? Entonces, si usted está enojado porque le subieron la cuenta de la luz, ¿por quién no tiene que votar? Por nosotros, por la oposición. Por la gente del gobierno, ¿no? No vota por ellos, porque ellos fueron los responsables de la cuenta de la luz. Entonces, la construcción, de nuevo, que lo que estamos haciendo es tomar un ejemplo y usar a Edelman. Ver si de verdad ocurre esto que nos dice Edelman en la realidad, ¿no? En el debate político. Este es un tema que está ocurriendo ahora. Y vemos cómo ambas tesis hoy día están en construcción. ¿Eh? Algunas van agarrando más vuelo que otras. Por ejemplo, la tesis de la empresa tuvo un traspié, a pesar de que había agarrado fuerza, porque además es sigan la plata, ¿no? ¿Quién se benefició? La empresa. ¿Quién tiene la plata? La empresa. Entonces, porque hay una empresa que dijo, oiga, yo le avisé hace un año atrás que había un problema. Oh, la tesis del gobierno empezó a cojear. ¿Por qué? Porque ya no era algo que la empresa se habían quedado callada. No, la empresa dijo hace un año atrás. De hecho, la misma empresa dijo, yo le dije hace un año atrás, y si quieren, yo le devuelvo la plata en enero, al contado. Oh, entonces, la tesis de echarle la culpa a la empresa quedó con algún problema, ¿no? No digo que haya perdido, pero quedó con un problema. Y en cambio, la oposición que hace rápidamente, que había desechado la acusación constitucional contra el ministro Pardo, dice, no, ahora sí, acusación constitucional. Vamos de nuevo a juicio público sobre los errores, la negligencia del ministro Pardo, cómo no hizo la pega, por qué la hizo, a qué hora supo, cuándo supo, a quién le dijo, a quién no le dijo, o no le dijo al presidente. Eso es lo que vamos a escuchar largo rato en la semana. De nuevo, construcción del problema político por parte de un constructor, la oposición, que tiene una intencionalidad, ¿no? ¿Qué era la solución a ese problema? La oposición. ¿Por qué vuelve a renacer la acusación constitucional? Porque estamos a 3 semanas de una elección parlamentaria. ¿Cuántos parlamentarios del oficialismo van a defender al ex ministro Pardo? Está difícil, ¿no? Y quedar como que están defendiendo la subida de la luz. Está difícil. ¿Lo hubieran defendido hace un año atrás? De todas maneras. Ministro del gobierno, se cuadran los parlamentarios. A 3 semanas de la elección, no, sale muy caro. Entonces, de nuevo, más allá del tema en específico, ¿no? Que está en disputa, no está zanjado. Está ahí, se están dando cuenta cómo vamos conociendo un antecedente y nuestra opinión puede ir para un lado, y después conocemos otro antecedente y nuestra opinión, como opinión pública, ¿no? Puede ir hacia otro lado, ¿no? En la medida que vamos recibiendo información o nuevos hechos. Pero es parte de la construcción, nos dice Edelman siempre. Entonces él nos diría inmediatamente, bueno, ambas posturas, detrás de ello hay un constructor que tiene una intención evidente. No es neutra la posición
que responsabiliza al gobierno, no es neutra la posición que responsabiliza a la empresa. Esa es como la invitación de Edelman de abrir un poco los ojos, ¿ver? No hay posiciones neutras ni objetivas, siempre va a haber intencionalidad, siempre va a haber, de alguna manera, la búsqueda del refuerzo de la propia ideología de quien construye el problema. Dudas, preguntas aquí de Edelman. ¿Avanzamos con Edelman entonces? ¿Seguimos? Ya. Último test. Fíjense ustedes lo siguiente, yo les voy a nombrar un problema social y ustedes van a levantar o la mano derecha o la mano izquierda, de acuerdo a quién asocian ustedes naturalmente ese problema. No porque lo haya hecho bien, no porque crean que es mejor, no, simplemente porque asocian a ese problema, cuando escuchan ese problema, lo asocian a un sector izquierda o un sector derecha. Nada más. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo salud pública. Izquierda. Y si digo seguridad. Y si digo derechos sociales. Y si digo inmigración ilegal. Crecimiento económico. ¿Por qué con tanta facilidad asociamos los problemas sociales a una mano o a la otra? ¿No tendrá algo que decirnos Edelman de eso? ¿No será que hemos ido aprendiendo de que generalmente incluso lo asociamos naturalmente, ¿no? Buscamos soluciones, no porque lo hayan hecho mejor, no, ni siquiera, es simplemente porque tenemos esa construcción de asociación muy directa con un sector y otro de acuerdo al diferente tema que domina de alguna manera la agenda política. Alejandro, tiene la mano levantada. ¿No? Allá. Miguel, tú tenías la mano levantada. Sí, yo creo que se debe a que tenemos en cierta medida posicionado, ¿cierto? La problematización, ¿cierto? Que ha hecho cada sector de respecto a diferentes materias. Entonces, claro, si uno ve, ¿cierto? Que en el discurso, cuando se genera una problemática y se plantea una solución en esa problemática, yo asocio, ¿cierto? Esa materia, ¿cierto? A un sector determinado. Y si el discurso, ¿cierto? Por una parte, en un sector, ¿cierto? Es la inmigración ilegal y que vamos a acabar con, ¿cierto? Con este tema, claro, lo voy a asociar, ¿cierto? A este sector, pues. Si habla, ¿cierto? De empresas y empleo, lo voy a asociar a este sector. Pero, y claro, y cuando habla de salud, no lo asocio. ¿Por qué? Porque veo acá, ¿cierto? Salud privada, ISAPRE, y al otro sector no, pues veo el tema más social. Entonces, claro, y el discurso, ¿cierto? Esto que va generando en realidad, ¿cierto? También posiciona estas temáticas en cada uno de nosotros, ¿cierto? En una parte específica, ¿no? De un sector político. Así es, ¿no? O sea, Edelman, que nunca visitó América Latina, que nunca visitó Chile, pareciera que tiene una buena herramienta para leer nuestro debate político, ¿no? Y pareciera ser que y lo hace de nuevo, rescato la herramienta que nos presenta Edelman, ¿no? Este test del cinismo, ¿no? De buscar quién está detrás de un problema para buscar la intencionalidad, la construcción, por qué lo hace de la manera en que lo hace. Porque así funciona, ¿no? Dice él, es el crudo funcionamiento de lo político, de la problematización. Nadie problematiza un problema para beneficiar a otro, sino para beneficiarse él mismo, ¿no? Y aquí el beneficio no tiene que ver, ¿no? con que sea un beneficio directo, ¿no? Sino el beneficio respecto de ser considerado como la solución de ese problema. No digo que del desempleo se beneficie un sector político, no, sino que de la necesidad de mayor empleo se beneficia un sector porque queda asociado a esa posible solución. Claudio tiene la mano levantada. Creo que me pegué, no me escucho. Ahora sí, perdón, es que sigue mi computadora un poco pegado, perdón.
Sí, en relación a, claro, entendiendo súper práctico los ejemplos, profe, y entendiendo también esta creación de la realidad en este lenguaje político, ¿cierto? Que usan estos sectores políticos opuestos o estas estructuras de poder opuestos, y entendiendo la ideología más que el sector político como la base que construye esto, porque quizá ahora lo estamos haciendo mucho, quizá izquierda o derecha, pero quizás podríamos verlo como autoritarismo versus democracia, como algo así. No me puedo estar completamente equivocando, porque en todo el debate me recuerdo como estos memes que aparecían de repente, que tenías como a Kast y Artés de acuerdo en un tema versus, no sé, Matei y, no sé, Jara que estaban de acuerdo a otro, que claro, ambos sectores, uno está más tirado por la izquierda y otro por la derecha, pero como en las bases estructurales ideológicas quizás coincidían dos extremos autoritarios, aunque fueran de un color rojo y otro azul, versus un centro más pro democracia o más, no sé, no soy muy experto en el tema, pero creo que se entiende la idea. Sí, es algo un poco distinto a lo que estamos conversando, pero entiendo lo que tú planteas. Generalmente en ciencia política se dice que el eje izquierda-derecha lo planteamos como un eje lineal, ¿no? Donde se va alejando de un centro eventualmente, ¿no? Sí, centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda-derecha, extrema-derecha, extrema-izquierda, en las puntas. Y generalmente así lo plantean tradicionalmente. Y hay un planteamiento ahora que dice, más que como una línea recta, es como una U. Es decir, que finalmente las posiciones más extremas están más cerca y las posiciones más moderadas están más cerca arriba de la U, ¿no? No es una línea, sino que es como que se doblara así y se acercaran los extremos. En el lenguaje, en el tipo de formas políticas, en el tipo de interpretación de la realidad o en el tipo de soluciones que se ofrecen, ¿no? Eh, en ciencia política, sí, está esa tesis también de mirar así, no solamente en el eje izquierda-derecha. Ahora, Edelman lo que nos dice, a él no le interesa izquierda-derecha, lo que está diciendo es el eje que usted quiera, azules, rojo, amarillo, verde, medioambientalista, no medioambientalista, siempre el constructor va a tener una intención. Y esa intención va a ser reforzar su ideología, cualquiera que ésta sea, ¿no? Incluso sea la ideología moderada, ¿no? Va a ser siempre, va a buscar eso. Va a buscar eso porque es la manera de transformarse en la solución a ese problema. Cristóbal. Sí, quiero un poco para comentar el tema de que, claro, en vista de que ahora están el tema de las presidenciales, ahora hace poco, una semana atrás, vi el tema de que, claro, se estaban priorizando el tema de una modificación a la ley del trabajo con el tema de la sala cuna para padres. Y claro, obviamente viene después como el auge de ponerlo en la palestra y en la influencia hacerlo como problemática, como una solución esperada, de que esto fue parte de cuando fue ministra del Trabajo Janet Jara. Entonces después ahí desde la misma tribuna política se intenta también instaurar cuáles son los hitos o hacerle el currículum a quien viene de cuáles son sus herencias. O sea, también ha pasado para atrás con todos los presidentes, no lo estoy diciendo por un lado político ni nada, lo estoy viendo como parte del estudio de Ederman respecto al tema de que también hay una parte de que no solamente la oposición crea el tema del problema, sino que también, obviamente, quien está para reforzar, como dice usted, genera este problema, lo va a poner en la palestra para decir, mira, aquí esta solución la hizo quien queremos que vuelva a salir como candidata. Entonces, como Sí, muy Fran, por eso interesante. decíamos que Ahora lo más veo todo propio distinto ahora. político es la problematización de la realidad, ¿no? Es decir, ¿a qué le ponemos atención como sociedad? ¿Dónde priorizamos nuestro esfuerzo, nuestros recursos, las capacidades? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde sintamos que están los problemas que tenemos que solucionar? Edelman dice, las sociedades siempre están llenas de carencias, de necesidades, siempre. No todas llegan a ser problemas sociales. No todas llegan a ser atendidas. Entonces, ¿qué hace que algunas sean atendidas y otras no? Que sean construidas como un problema social, que sean una construcción ideológica, es decir, que busquen satisfacer la necesidad o la intencionalidad de refuerzo de la ideología del constructor. Gabriel.
Profe, estoy con la cámara apagada porque se baja un poco la intensidad, pero quería hacer el punto en relacionándolo con la prueba de la diferencia entre una problemática social y la crisis que planteaba una de las preguntas. Entonces, en el fondo, ¿Cuál es la relacionando diferencia? con ¿Cuál es esto, la diferencia fundamental entre crisis y problema? un problema, una crisis es algo que necesita una medida urgente y el problema necesariamente se puede estar dando en el tiempo, pero no se aborda de manera urgente como una crisis. La diferencia fundamental entre crisis y problema es que un problema tienden a ser permanentes, ¿no? Claro, Y las crisis están determinadas por un periodo de tiempo. obedece a algo específico. Claro, la temporalidad es lo que determina la crisis. El tiempo, ¿no? Tiene que ser periodo corto de tiempo. Los problemas pueden estar persistentemente y acompañarnos décadas. Pero las crisis se gatillan porque se aceleran los hechos en un periodo corto. Por poner un ejemplo, dramático, ¿no? Pero hagamos un ejemplo. A la salida de un colegio, atropellan a un niño. Es un hecho dramático, ¿no? Revela un problema. Sí, hay un problema ahí respecto a la seguridad escolar, respecto a las medidas tomadas. Si pasan 10 años y no se vuelve a atropellar a ningún niño, es un problema que va a ser abordado, lo más probable es que no. Si en menos de una semana se atropelló por segunda vez a un niño a la salida de un colegio, eso ya, la repetición de un mismo problema en un periodo corto de tiempo, ¿qué genera? Crisis. En cambio, si la distancia fueran 10 años, no habría una crisis. No, si aquí ya, esto ya había pasado antes, hace 10 años. Ok. Es la Profe, ahí calza, temporalidad. por ejemplo, calzaría el problema de la pobreza que se viene dando hace muchos años en diferentes partes del mundo, pero la crisis económica obedece, no sé, pues, a un gobierno de turno y hay una cifra ¿Por qué que, hablamos de crisis económica? Porque problemas tenemos siempre, ¿no? ¿Cuándo se nos forma una crisis? Cuando en un periodo corto de tiempo, por ejemplo, en 3 trimestres, claro, hay una baja en el crecimiento. El crecimiento es negativo durante 3 trimestres, estamos en crisis económica, recesión. La inflación sube durante 3 meses seguidos, crisis inflacionaria. Pero si sube en enero, sube en junio y después sube en diciembre, nos claro. cuesta usar la palabra crisis, ¿no? Por eso que digo yo, lo que determina la diferencia fundamental entre un problema y una crisis es el corto periodo de tiempo necesario para gatillar esa crisis. Tienen que ocurrir los hechos en un periodo corto de tiempo. No puede ser espaciadamente. Juan Francisco. Profe, de hecho, quería corroborar un ejemplo que lo di en el control, que tenía que ver con la seguridad. Por ejemplo, hay dos posturas. eh, en la opinión pública hablamos de crisis de seguridad, con todo lo que vemos en la delincuencia, el tipo de crímenes que hay, cómo ha evolucionado los tipos de crímenes. Incluso nosotros podemos percibir de que ha aumentado la tasa de criminalidad. Pero cuando salen, por ejemplo, autoridades de las fuerzas de orden o con estadísticas, dicen, ¿sabéis qué? No, los índices de criminalidad no han aumentado tan drásticamente. Entonces, como que ahí yo lo planteo como la diferencia entre problema, que el tema de seguridad siempre va a existir, pero hablar Sí, de crisis de seguridad es diferente. Hablar de crisis de seguridad es porque llega a un punto que ha sido incontrolable. ya, ¿hay un elemento subjetivo en la crisis? Sí, pero hay un elemento objetivo, la temporalidad, ¿no? Ya, Si hay 50 homicidios en el año, ¿hay una crisis? No. Si hay 3 en un fin de semana, sí hay una crisis. ya. La Sí, porque, temporalidad. y lo asimilaba y ¿cómo se llama? Lo relacionaba con el hecho de que también es parte del discurso, pues es parte de, según la postura en la que uno esté o la ideología que uno Sí, tenga. pero sí,
pero hay elementos en el caso de las crisis y el problema, hay elementos de objetividad, ¿no? O sea, la temporalidad objetiva, ¿no? Ahí sí, ¿no? Lo subjetivo puede ser la gravedad de los hechos, claro. Si tienen la magnitud suficiente para gatillar una crisis, pero que tienen que producirse en un periodo corto de tiempo, eso es objetivo, ¿no? Ahora, de nuevo, dependiendo del tipo de crisis, no siempre tiene que ser un fin de semana, una semana o un mes, ¿no? Por ejemplo, si vamos a recibir 1 millón de migrantes y los vamos a recibir durante un año, si en un año va a entrar 1 millón de migrantes a Chile, ¿vamos a tener una crisis? Seguro vamos a tener una crisis. Seguro, ¿no? Bueno, la hemos vivido. Pero si van a entrar en 20 años 1 millón. Ah, no, en 20 años 1 millón, ya más dudoso que genere una crisis. A pesar de que los hechos objetivos es lo mismo, ¿no? En 20 años va a entrar 1 millón de personas. Pero si entran en 20 años, parece que la sociedad es capaz de irlo absorbiendo lentamente, está dentro del ritmo del crecimiento del país. No, al final el problema que es que ocurra en un solo año, ¿no? O en un par de años 1 millón, no, eso inevitablemente va a generar una crisis. Estoy poniendo ese ejemplo solo para entender de que no siempre la crisis va a ser porque ocurra en una semana, ¿no? O en 2 semanas, sino a veces puede ser un año, en dos. Si en un año, en dos, ocurre lo que debiera ocurrir en 20 años, claro, también va a generar una crisis, ¿no? Miguel. Solo comentar, ¿cierto? En base a lo que leímos, ¿cierto? A lo que vimos hoy, es que un factor súper importante, ¿cierto? Es contar con una audiencia. Si puede existir el problema, podemos quizá argumentarlo medianamente, pero si no tienen audiencia donde se replique, donde a mucha gente le afecte o tenga posicionadas ciertas personas que puedan masificar esto, no va a funcionar. Por ejemplo, estaba pensando en el tema estuve en una reunión con una empresa sanitaria, ¿cierto? Donde se indicaba que un dato estadístico era que de la producción de agua potable, un 27% es pérdida. O sea, filtraciones, fugas, robo, hurto, lo que pasa, ¿cierto? Con el tema del agua. Uno lo ve como un dato nomás. Pero si yo miro, ¿cierto? Y observo el tema de la crisis, del potencial, ¿cierto? De la crisis hídrica, la escasez de recursos hídricos, aspectos de cambio climático, no sé, son un montón de temas. Parece que podría ser un tema muy relevante, ¿cierto? Esa pérdida. Pero como la gente no lo ve y es muy técnico, ese tecnicismo, ¿cierto? Como decía el texto también, hace perder quizá el valor de esa discusión y no se ve, no se visualiza como un problema, sino dice, oh, es algo técnico, pasa en todas partes y 27% estamos más bajo incluso que el promedio nacional. Entonces, lo mismo, ¿cierto? Con el tema de los antibióticos, ¿no? Cuando la gente Claro, no ha empieza sido a consumir construido como muchos un problema, Miguel. antibióticos y se Eso es lo que generan te más... diría, Mm. es una necesidad, ¿no? Y, está ocurriendo, se está perdiendo 1 de cada 4 litros de agua se pierde. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y dice, bueno, eso ocurre, pero para nadie es un problema, nadie lo ha problematizado. Imagínense que a alguien se le ocurriera decir, oiga, ¿sabe usted? Usted paga el agua que consume y también paga el agua que se bota. Y 1 de cada 4 litros se bota y usted lo paga. Ah, ¿en mi cuenta? Sí, en su cuenta. Porque lo que la sanitaria nos dice es que todo eso 25% del agua que se va al suelo, usted igual la paga. ¿Ah? Entonces ahí digo, entonces mi plata es la que se está botando. Yo necesito que eso termine ya. No quiero pagar más agua que se bota. Menos si 25% del agua se bota y yo la pago, ya me parece indignante, ¿no? Quiero que se arregle. Empiezo a problematizar esa realidad. Es una realidad indiferente, la problematizo, ¿no? Y de alguna manera, de manera muy simple en este ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, usted la paga igual. Entonces ya me involucra, ¿no? ¿Te acuerdas? Es un cambio en el lenguaje, simplemente, que hace que me involucre en el problema, que ya me importe, no porque tenga necesariamente una gran conciencia medioambiental, sino porque miro mi bolsillo y digo, esa plata es mía y se está cayendo al suelo, se está perdiendo. No quiero que se pierda mi plata. Pero, pero claro, eso requiere de una construcción. Y vuelvo al punto de lo que mencionabas tú de la audiencia, la necesidad de la audiencia. Un problema social, aunque haya un constructor, aunque haya hecho de todo el ponerle un nombre, hacer un diagnóstico, finalmente compartirlo con la sociedad, si nadie lo comparte, no existe como problema. Es decir, sin audiencia
un requisito de la esencia del problema, que haya otros que compartan ese diagnóstico, esa subjetividad sobre que ese es un problema. Entonces, no basta con que yo construya el problema si no es compartido por otros. El problema está hecho para ser compartido. Y profe, disculpe. ¿Sí? Y esto es lo que tenía que ver con una de las preguntas que hacía ver sobre los problemas sociales invisibles. Sí. Bueno, veo que el control causó impacto, ¿no? Claro. El control, ya sí, hay una pregunta, vamos a ir desarrollando el texto de Edelman, ¿no? Pero bueno, está bien, me hago cargo, en parte de mi rol también. Decíamos, ¿cuál es la importancia de la audiencia? Requisito esencial, sin ella no hay problema. Aunque haya habido un constructor, aunque haya hecho toda la pega de la construcción, si no es compartido por otros, no existe como problema. Requisito de la esencia. Ahora, respecto a lo que dice Gabriel, eh, problemas sociales invisibles no son aquellos problemas que la sociedad no ve porque no los sufre. No. Edelman dice, ¿qué son los problemas sociales invisibles? Son aquellos problemas que existen, pero que no podemos comprobar empíricamente. Nada más. Por ejemplo, la amenaza de una invasión de un ejército extranjero. Esa amenaza, simplemente, la amenaza del potencial que tuviera un batallón de un ejército extranjero en nuestra frontera, todavía no cruza la frontera, todavía no dice nada, no han disparado ni medio tiro, pero esa simple amenaza de un problema hace que como sociedad lo relevemos, lo diagnostiquemos y le dediquemos esfuerzo, tiempo, conscripción, pasa de ser voluntaria a ser obligatoria, nadie va a reclamar, vamos a tomar decisiones de cambio en el presupuesto para orientarlo hacia el área de defensa, todos vamos a encontrar que tiene razón. Es decir, esa simple amenaza se transforma en una realidad para nosotros, ¿no? Y todos la aceptamos si es que compartimos esa amenaza, esa construcción del problema como amenaza. Ahora, ¿la podemos validar empíricamente? No, pues, porque es una amenaza, ¿no? Había un ejemplo muy bonito, pero que ya no se puede usar, lo mató el COVID, que era el de las pandemias en general. La amenaza de una pandemia global, de un virus, ¿no? Y vivimos el H1N1 y compramos las vacunas y habían, ¿se acuerdan? Se ponían en los aeropuertos medidores de temperatura. Una pandemia que nunca llegó, ¿no? Pero asumimos las restricciones de libertad, asumimos las necesidades, compramos vacunas que no nos pusimos, hicimos todo eso. Ese ejemplo era muy bonito, pero resulta que después vino el COVID, una pandemia real, y la amenaza fue realidad y sí validada empíricamente. Entonces, por eso ya no lo uso. Pero ese era un buen ejemplo también, ¿no? De que a veces hay problemas que se construyen que no tienen una validación empírica, no las podemos comprobar empíricamente porque no han ocurrido, pero sí aceptamos como reales y por lo tanto estamos dispuestos a destinar recursos, capacidades de la sociedad, ponerle atención, priorizarlo en todo sentido, ¿no? Dentro de la sociedad por la amenaza o el peligro que creo se puede correr. Oiga, profe, hay un caso bueno, no aplica en este caso a los problemas invisibles, sino que en el fondo era como para justificar una solución que se generó, se creó, se construyó un problema, que fue cuando se exigieron las chaquetas reflectantes amarillas para los autos, ¿Sí? que fue una cosa que salió de repente, no había salido mucho en las noticias ni en ninguna parte que fuese mucha la gente que sufriera atropello por bajarse en la carretera con los autos detenidos, pero ya se toma, ¿cierto? Todos tuvimos que comprar porque era obligatorio, pero lo que llamaba la atención es que tenían que ser amarillas. Y generalmente lo que se vendían eran salmones. Siempre había una chaqueta salmón por ahí. Entonces, eso es un problema, una construcción de un problema que probablemente no urgía, pero que claramente alguien fue beneficiado porque compró, no sé, 2 millones de chaquetas amarillas y las tuvo que vender porque era obligatorio comprar chaquetas amarillas, no podía ser cualquier otra chaqueta. Ya, pero no sé, no tengo el detalle, Marcela, como para aceptar una tesis o la otra, ¿ya? Pero
En general, claro, que alguien antes de que se discutiera la ley o diera la pelea porque el color fuera amarillo o naranja en función de que ya tenía comprada la chaqueta amarilla, no sé, me cuesta creerlo. No digo que no sea verdad, pero me cuesta creerlo, ¿no? Ahora, hecha la ley, obviamente que hay gente que apenas se aprobó la ley, antes que se publicara en el diario oficial, ya había mandado a pedir un montón de chaquetas amarillas para salir a vender y todo. Ahora, como muchas cosas, ¿no? Es verdad que uno dice, bueno, oiga, pero me va a salvar de algo el chaleco amarillo, pero es una norma que parece que está validada internacionalmente son de ese color. O sea, tiendo a creer que es la asimilación de una norma para protección de las personas, ¿no? No, obvio que tiene un costo y ese costo lo tenemos que asumir. Obvio que hay gente que vende eso y gana plata, pero, pero es como que, no sé, pues como que mirara con sospecha a los que hacen los cinturones de seguridad. O sea, está bien. Antes no se usaban los cinturones de seguridad. No eran ni exigibles. No venían ni en los autos. ¿Ah? De hecho, yo me acuerdo que hubo un minuto que hubo que instalarle artesanalmente, o sea, a los autos antiguos, instalarle el cinturón. Pero, claro, uno podría haber dicho lo mismo, ¿no? ¿No será que alguien tenía cinturones y había comprado cinturones y cambió la ley? No te puedo desmentir eso, pero tampoco puedo confirmarlo, pero mi sentido común me dice que pareciera ser de que, claro, siempre que hay un cambio regulatorio, en cualquier sentido, sea prohibiendo algo, sea favoreciendo algo, genera un mercado. Inevitable, ¿no? Vean usted con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Generó un mercado absoluto, ¿no? Y hay gente que ganó muchísimo dinero. Después se legalizó el alcohol. Otros ganaron dinero. A veces los mismos. Pero, pero yendo a la política pública en un sentido o en otro, claro, a veces las restricciones del uso del suelo buscan proteger, ¿no? A las ciudades, proteger la urbe, pero al mismo tiempo que generan un mercado inmobiliario, ¿no? O sea, si yo restringo el uso del suelo, sube el valor del suelo. Si amplío el radio urbano, baja el precio del suelo. Es decisiones que toma la autoridad en función de un sentido u otro, a veces generan distorsiones o a veces generan oportunidades para uno y otra cosa, ¿no? Es como, no sé, las energías renovables, que son todas lindas, ¿no? Son como un gatito, todo el mundo quiere tener una y todo así. Claro, sí, son caras, sí, son caras. Pero la elegimos como país, y hoy día como país estamos orgullosos de tener una matriz diversificada y que es limpia, ¿no? Pero la estamos pagando en la cuenta de la luz. Entonces, no necesariamente algo tiene que ser bueno o malo, o el hecho de que lo paguemos o no lo paguemos, lo transforma también en bueno o malo, ¿no? Sino que a veces son decisiones que, por ejemplo, en este caso, diversificar nuestra matriz energética, algo positivo, ¿no? Pero tiene un costo asociado. ¿Y ha hecho rico a algunas personas? Sí, también ha hecho rico a algunas personas. Al igual que los chalecos amarillos, no sé qué tan rico habrá hecho alguien, pero también, ¿no? Profe, Sí, profe. tiene experiencia en esto. Sí, por eso me gustó mucho de Edelman el texto, de verdad, porque además no solamente se genera estos constructos, me permite pensar en otras construcciones más en política. Usted ha hablado de la teoría de la U, de lo derecha, izquierda, blanco, negro, facho, comunacho, pero también en teoría política existen otras posiciones como la tercera y la cuarta que uno podría darle más fuerza, como la tercera con el kirchnerismo, por ejemplo, o el peronismo en Argentina, o la cuarta que hoy día a lo mejor le falta más fuerza, donde están estos movimientos verdes, ¿no es cierto?, que hoy día se refugian en un sector de los que conocemos, pero si le dieran más fuerza, podrían estar en un círculo, en una posición arriba o abajo, generando otra estructura morfológica política, digo yo. Absolutamente, yo en eso creo que yo soy profesor de comportamiento electoral en la licenciatura, ¿no? En la facultad. Y cuando uno mira el comportamiento electoral o busca entender cómo las personas construyen sus preferencias, hay mucho de eso, ¿no? Decirle que a veces, ¿por qué voto por una persona? Para algunos es un tema de identidad ideológica, ¿no? O sea, yo voto a los verdes porque yo soy verde. Listo. Y mañana, ¿cuál es el candidato verde? Eso es lo que voy a andar buscando. Y lo voy a votar. Para otros, es una aproximación totalmente distinta. Es, por ejemplo, temática, ¿no? Hay un tema que para mí es interesante, por ejemplo, el medio ambiente,
y me da lo mismo si el candidato es verde, amarillo, rojo, si él sintoniza conmigo en el tema más importante para mí, voto temático, yo voy a estar y voy a darle mi preferencia. Y para otros tiene que ver con coyuntura. ¿Ah? Por ejemplo, coyuntura económica, puede ser coyuntura, elementos de la coyuntura, ¿no? Y eso hace que vayan eligiendo sus candidatos de una u otra manera. No bajo una lógica de izquierda-derecha, ideológica, ni de valores políticos, sino simplemente de contexto. Y en ese sentido, para ese grupo, que es muy relevante, que hoy día es prácticamente el 40% del padrón electoral, o sea, es mucha gente, son 5,5 millones de personas, el eje izquierda-derecha no les dice nada, sino que votan pensando en un tema, una posición, alguna conveniencia, y otros votan pensando también en que lograr identificarse de alguna manera muy libre, incluso con una actitud, ¿no? Es decir, ni siquiera con una ideología, sino con la actitud que ven en un candidato. Por decirlo así, el mood o la onda o el carisma, tome el nombre que usted quiera, que envuelve a ese candidato es lo que hace que yo me acerque o me aleje de él, ¿no? Ni siquiera su pertenencia ideológica. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la existencia de que no, que este candidato es de extrema derecha, no, que esta candidata es comunista, como que fueran elementos que fueran a alejar o acercar a las personas. Y eso funciona solamente para un sector, a otro no le dice nada. En cambio, que esa persona tenga una proximidad respecto de un tema con el cual yo sí me importa, sí, eso sí me significa mucho, ¿no? Y solo para cerrar este paréntesis, ¿no? Como suele ocurrir, cuando tengo opinión sobre algo que no me importa tanto, que aunque nos cueste entenderlo, es la posición respecto de la política y de los candidatos de mucha gente, no me importa tanto, no quiero dedicarle mucho tiempo y voy a votar con la poca o ninguna información que tenga, voy a votar. Es una actitud absolutamente válida, ¿no? No podemos exigir que los que voten solo los expertos, ¿no? O aquellos que están hiperpolitizados, sino aquellos que naturalmente sufren igual las consecuencias o se benefician igual de las decisiones, votan con la información que tienen y así como votan por uno, están abiertos a cambiar de opinión. Y eso ha generado una dinámica política muy relevante, muy relevante. De hecho, para entender ese mundo que no le interesa a izquierda a derecha, mucho más importante es ver cuáles son los temas que le interesan. Por ejemplo, hoy día, para ese mundo, el tema número uno es seguridad. Y eso hace que busquen a los candidatos que pareciera ser tan más vinculados a ese tema, en su opinión subjetiva, con la poca información que tienen, a quienes vinculan más a ese tema. El día de mañana cambia el tema, se arreglan los problemas de seguridad, o peor aún, nos acostumbramos a los temas de seguridad, ya no le importan a nadie, pasan a ser parte de la realidad simplemente, ¿ah? Y esas personas van a buscar otro tema o van a ver otro tema en agenda y van a buscar a otros candidatos con la misma libertad con la que buscaron a los de seguridad. Claudio tenía la mano levantada, después Valentina. Gracias, profe. Tengo varias ideas sueltas, a ver si las logro hilar. A mí siempre me llama mucho la atención cómo el corporativismo se entremezcla como con la esfera política, y entendiendo, claro, como esta concepción de que la élite y los medios, en esta concepción que nos plantea el autor, ¿cierto? Construyen problemas para esta audiencia como está. Cuando te alejas del micrófono, Claudio, no. Perdón, voy a mover mi apunte. Claro, yo quería como plantear revisar como una construcción un poco más caótica de los problemas, como también más descentralizada en relación a como una mirada un poco más moderna de esta visión que nos ofrece Edelman, ¿cierto? En relación a que podría también estar ocurriendo un fenómeno como de creación de problemas, construcción de problemas virtuales un poco alejado de la esfera política y que la audiencia como intentando salirme un poco del modelo, que lo comparte, lo entiende, es una herramienta súper útil, pero también sin desconocer que hoy hay algoritmos que básicamente rigen lo que puede definir como
estas, no sé si llegarlo a definirlo como problema, porque con la concepción que nos plantea Elman es como en relación, ¿cierto?, a la ideología, ¿cierto?, y a posicionar la ideología. Pero sí, como que quiero dar a entender que hay un fenómeno que está como fuera de este modelo, muy vinculado a lo que a los algoritmos que establecen como los mismos medios, sí, que parte en esta definición, pero también ciertas corporaciones o, o no sé, todo más mercantilizado y que como que las esferas políticas buscan dar respuesta, pero es tan dinámico que se escapa un poco de la velocidad. Este espectáculo que también hablaba Edelman es mucho más eh, rápido y como usted mismo dice, hoy puede tener una situación, puede estar en boga de todo, aparece un candidato, pero pasado mañana no. Entonces, no sé muy bien lo que quiero decir, es como intentar adaptar este modelo como esta vorágine más actual con los medios digitales, donde como estos algoritmos y estas redes sociales se meten en la narrativa que buscan, que se establecen en los agentes, en los actores, en la audiencia, perdón, en la audiencia, y que esta visión más tradicional tiene que buscar cómo posicionarse dentro de esta vorágine como más digital, más veloz. Eh, pero, a ver si me ordeno. Básicamente, eh, esta construcción lingüística de la realidad política, es cierto que nos plantea Edelman, eh, como revisar quién la está construyendo ahora, eh, quién capta la atención y como entender esta vorágine de este espectáculo eh, como mucho más dinámico, pero me gustaría saber cómo, o explorar cómo este modelo más clásico, como cómo las cúpulas políticas más clásicas buscan como tomar esta vorágine, o si los problemas ya vienen predefinidos por esta nueva vorágine, que se escaparía un poquito de este modelo que estamos viendo, o derechamente no, prevalece cuando la autoridad política decide establecer con su sistema político que lo respalda, como hemos visto con el autor, establecerlo como problema. Tengo ahí como un área gris que como que intento unir, como escaparme un poquito de este modelo insisto, encuentro súper bueno y que aplica totalmente y encuentro súper buenos los ejemplos, pero como que me gustaría darle una vueltita como más en relación a esta vorágine más actual de redes sociales, de Sí, que es verdad. Edelman no es del mundo de las redes sociales ni los algoritmos, pero como suele ocurrir, como los fenómenos políticos están vinculados a la naturaleza humana, es decir, al orden social, ¿no? A la manera en que nos relacionamos, se vuelven un poquito atemporales, ¿no? Se manifiestan de manera distinta, obvio, porque hoy día alguien puede decir, tenemos sesgos de autoselección que se han potenciado, ¿no? Antes era por los medios que escuchábamos, ahora es por el algoritmo, ¿no? Ahora, algunos dicen la dictadura del algoritmo. Oiga, pues si el algoritmo lo que hace es tratar de adivinar lo que a usted le gusta. O sea, si a usted le aparece cosa, es porque usted de alguna manera demostró algún interés del algoritmo, no le inventó nada, ¿no? Al revés, súper limitado, ¿no? Entonces, cuando usted de repente dice, oye, me metí y me aparecen puros viajes a Cuba o puros viajes a Punta Cana todo el día, bueno, ¿no será que alguna vez buscó eso en Google o le puso un clic o cotizó algo? O sea, usted hizo algo que le dijo al algoritmo que parece que le estaba interesado en eso. Puede ser que le haya prestado usted el computador a otra persona y lo hizo y todo eso, esa ola le llegó a usted, así, y el algoritmo se la tiró a usted. Sí, pero en general los algoritmos tienen una grave limitación que somos nosotros, ¿no? El reflejo de nuestras preferencias. Si nosotros no le decimos lo que queremos, va a ser difícil que el algoritmo nos dé lo que queremos, ¿no? Un poco lo que ocurre lo mismo con la política, ¿no? Si a la política no le decimos lo que queremos, va a ser difícil que nos dé lo que queremos. Ahora, la política es altamente adaptativa, ¿no? El animal político, sobre todo los candidatos, fíjese usted que desde que se dice que el 40% determinante en la elección es no politizado, fíjense usted lo siguiente, esta es la elección más despolitizada que hemos tenido nunca en Chile. Ningún candidato dice qué partido es. De hecho, los candidatos que tienen partido arrancan de ese partido. No, oiga, pero usted de los 14 años, no, pero es que ahora yo entiendo que soy distinto y que estoy en otra cosa. Todos, ¿no? Está muy despolitizada.
¿Por qué? Porque le dijeron que la audiencia determinante no es politizada. Si le hubieran dicho que la audiencia era politizada, ¿qué habrían dicho? ¡Pah! Se habrían todos pegado sus colores, ¿no? Sus banderas, sus símbolos. ¿Para qué? Para que rápidamente la gente supiera. Son muy adaptativos, ¿no? Entonces, de nuevo, en una etapa distinta y en una era diferente, la herramienta que nos presenta Edelman es una herramienta de gran eficacia para entender el fenómeno político, ¿no? Ahora, de nuevo, no tengo la obligación de elegir ninguna de las herramientas, ni a Easton, ni a Dahl, ni a Edelman. De hecho, lo vamos a terminar así termina este curso, el día sábado vamos a jugar con los tres autores, ¿no? Frente a un fenómeno político. Valentina, tú tienes la mano levantada. No, profe, ya la bajé. Gracias. Sí, bueno, perdón, nos demoramos mucho. Pero volviendo un poco a los problemas sociales, ¿no? Bueno, como construcciones ideológicas, gestos como solución, pero los problemas sociales invisibles, yo creo que ya lo explicamos. ¿Qué se entiende por devaluación de la experiencia cotidiana? Aquí me quiero detener un poco, ¿ya? Porque esto es quizá el mejor ejemplo de la subjetividad que tiene Edelman y de la importancia de la subjetividad. ¿Qué quiere decir la devaluación de la experiencia cotidiana? Hay momentos donde, de alguna manera, nosotros asumimos que no conocemos toda la realidad y que a través de la vida en comunidad y en sociedades complejas como la nuestra, delegamos ese estar atento o esa búsqueda de alertas en otros, en líderes de opinión, en los medios de comunicación, lo delegamos en otros. Entonces, por ejemplo, si me dicen los medios de comunicación que hay una crisis de empleo y que mucha gente está perdiendo su trabajo, y me muestran que hay largas filas afuera de la oficina donde se cobra el seguro de desempleo, ¿qué va a ocurrir en mí naturalmente? Voy a adquirir el temor de perder mi trabajo. A pesar de que yo tenga trabajo, que en mi familia nadie haya perdido su trabajo, que entre mis amigos nadie haya perdido su trabajo, es decir, en mi propia experiencia cotidiana no estoy sufriendo el problema, el hecho de que me aparezca el problema, la alerta, a través de medios de comunicación o a través de líderes de opinión, yo le voy a poner atención y de hecho, si para mí es creíble, voy a tomar decisiones como si fuera un problema que pudiera enfrentar en corto plazo. Voy a tratar de controlar mis gastos, de descartar gastos que pueda considerar superfluos, voy a tratar de ahorrar un poco, cosa que si me llega a tocar a mí perder mi trabajo, me pille preparado para esa situación. A eso se refiere Edelman con devaluación de la experiencia cotidiana, es decir, lo que yo estoy viviendo no es tan importante para tomar mis decisiones como lo que percibo en la realidad que está viviendo la sociedad en la que habito, ¿no? Si esa sociedad me dice que tengo que preocuparme por el cigarrillo, yo no fumo, pero me preocupo igual, ¿no? Adquiere la preocupación. Si me dice que son los portonazos lo que está llevando el mayor peligro, yo no tengo auto, pero me preocupo igual, ¿no? Me preocupo igual. No tengo auto, pero igual me preocupo de no hacer cosas que a mi vecino o alguien sufra esa condición. A eso se refiere la devaluación de la experiencia cotidiana. Las personas, todos nosotros, asumimos que solo conocemos parcialmente la realidad. Parcialmente la realidad, ¿no? Fíjese usted, en la ciudad en la que viven, ¿no? Sobre todo si la ciudad en la que viven, ¿por cuántos de los barrios de su ciudad transitan diariamente? Uno, dos, tres. Y si uno le preguntara, ¿usted conoce su ciudad? Obvio que sí, ¿no? Obvio que conozco mi realidad, ¿no? Conozco mi ciudad, ¿cómo no la voy a conocer? Pero ¿por cuántos de esos barrios transita realmente? Tienen la experiencia cotidiana de estar circulando. Por poco, uno tiende a tener rutinas de desplazamiento que son bastante acotadas, ¿no? De un lugar del trabajo a la casa, del casa
a lo más donde unos amigos, no circula por toda la ciudad. Nadie patrulla por toda la ciudad o se desplaza por todos los lugares, por todos los barrios. Entonces, naturalmente asumimos de que nos sentimos que conocemos la realidad, pero la realidad la asumimos como algo que no adquirimos directamente. Y por eso le damos tanto valor a lo que los medios nos dicen o algunas voces autorizadas, según nosotros, también nos dicen, ¿no? Son como los dos tipos de alerta a las cuales le estamos atentos permanentemente de qué nos está pasando como sociedad. Y por lo mismo estamos muy acostumbrados a devaluar la propia experiencia cotidiana. Entonces nos dicen, oiga, la educación pública es la peor de todas. Y usted estudió la educación pública y le fue bien, puede decir, pero bueno, esa fue mi experiencia. Si me dicen que la experiencia pública es mala, puede ser de que solo mi experiencia haya sido buena y la mayoría sea mala, y yo voy a asumir como verdadera cuál, la negativa, ¿no? Voy a devaluar mi propia experiencia. O al revés, como le puedo decir, oye, de repente uno dice, fui y me atendieron mal. Y esa fue mi experiencia. Pero si veo que todo el mundo habla bien de eso, decir, eso va a generar en mí que mi mala experiencia la relativice en función de un coro que recibo de que algo es positivo. A eso se refiere la evaluación de la propia experiencia, que es un elemento que es importante al momento de preguntarle a los ciudadanos respecto de algunos temas, ¿no? De que en general la respuesta no va a ser necesariamente respecto de la propia experiencia, sino que va a ser reflejar lo que ellos sienten en la opinión dominante en su entorno y asumirla como propia. Es un tema más vinculado a la opinión pública, pero que es muy importante al momento de entender el fenómeno político. Es decir, muchas veces las encuestas, ¿no? Pasan a ser como eh, los faros, ¿no? Que iluminan y resulta que las encuestas se equivocan y se equivocan mucho. ¿Y por qué se equivocan las encuestas? Por un detalle que es muy importante, ¿no? Que no siempre estoy dispuesto a decir la verdad en la encuesta. Así de simple. De hecho, para todos los que hacen encuestas, para todos los cientistas sociales, una de las grandes preocupaciones en la construcción de un cuestionario es tener siempre en mente, por lo menos yo siempre lo hago así, de dar la posibilidad a las personas de decir la verdad. Porque hay temas en los cuales pueden sentir de que es muy invasivo decir la verdad o que me puede exponer decir la verdad. Entonces, imagínese usted la institución que usted está y dice, oye, ¿qué opina de su jefe? Y le ponen una cámara adelante. ¿Usted va a decir lo que realmente opina de su jefe? No, pues no le están dando la oportunidad de decir la verdad, pues. ¿Ah? Quizá alguno lo va a hacer, ¿ah? No le tiene miedo a las consecuencias. Pero, por otro lado, si en un formulario anónimo le preguntan, oye, ¿cuál es su experiencia respecto a su jefatura? Bueno, si no tiene mi nombre, yo sí voy a estar dispuesto a decir la verdad, ¿no? Y normalmente es así, lo mismo en el consumo. O sea, imagínense que yo le hiciera una pregunta súper simple a todos, ¿no? Decirle, ¿usted ha consumido droga hoy día? Silencio. Entonces, me dice, ¿qué posibilidad le estoy dando yo de decir la verdad? Muy poca. Entonces, como investigador, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo preguntar de una manera? En su entorno, ¿usted alguna vez en el último mes ha presenciado el consumo de droga? No, ahí sí. Yo sí he presenciado. Ya. Y dentro de su entorno más inmediato, amigos o familia, ¿ha presenciado consumo de droga? No, ahí sí, de todas maneras. Cambia la pregunta, cambia la disposición a decir la verdad, ¿no? A entregar. ¿Por qué? Porque me compromete menos, me expone menos. Y uno de los grandes problemas que tienen muchas veces las encuestas tiene que ver con eso. Nos alejamos un poquito con las encuestas, pero tiene que ver con, de nuevo, Edelman. Esta primera aproximación a Edelman en una clase que entre el control de lectura, se agradece mucho el compromiso por haber dado el control de lectura, por haber hecho el esfuerzo de leerlo. El día jueves tenemos clase nuevamente a las 7:10 y el día jueves, ¿qué vamos a hacer? El taller de Edelman. Yo ya tengo las notas, porque a algunos que les gusta saber sus notas y todo, yo tengo las notas de los talleres anteriores, recuerden que son
la nota es del grupo, ¿no? No es individual. Y todas esas notas forman la nota de participación, ¿no? La de los distintos talleres. Y espero tener para el jueves también las notas del control de lectura para que ustedes, bueno, sea el esfuerzo que hicieron por leer, tenga su premio también, ¿no? De haber contestado, tenga el premio correspondiente. Voy a subir la pauta también de corrección para que alguno vea su nota. El modelo es muy simple. La verdad, mi interés máximo es que lo lean a Edelman, no tanto que en la nota del control, pero son 6 preguntas, cada una vale un punto, como ustedes vieron, y obviamente que tienen un punto base. Si alguien tiene las 6 preguntas buenas, tiene 6 puntos más el punto base, un 7. ¿Ah? Así de simple es esa escala. Yo les voy a subir la pauta con las respuestas, aunque ustedes mismos se han dado cuenta que las respuestas también están en el resumen, en la PPT que ustedes recibieron ya desde el primer día, y también obviamente están en el texto que el propio Edelman, en el capítulo del libro del propio Edelman. ¿Alguna duda de Edelman antes de terminar? ¿No? ¿Todos tranquilos? Muy bien. Que sea una buena noche para todos, y que descansen, aprovechen, y el día jueves, a la misma hora, mismo canal, nos vemos aquí. Un abrazo. Chao, Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Gracias, buenas gracias. noches. Chao. Profe, gracias. Chao, Gracias a chao. los que votaron Chao, por mí. profe, Gracias. que esté bien. Que nos Cuídese vemos. mucho a todos. Chao a Chao, todos. chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Ay, sal.